Gracias, David. Una de las complicaciones frecuentes, perdón, no frecuentes en los pacientes con cirugía con cáncer de esófago y de estómago son las fístulas esófago-intestinales. Generalmente estas fístulas se diagnostican clínicamente o con sospecha clínica, se documenta con un estudio con medio de contraste y deberían tener una evaluación endoscópica casi que el 100% de estos pacientes con sospecha. En el Instituto Nacional de Cancerología en el año de 2012 se realizaron 145 gastrectomías, 72 fueron totales y tuvimos como complicación 4 pacientes con fístulas de las anastomosis esófago-yeyunales y esófago-gástricas, lo que corresponde a un 5.5%. La literatura más o menos da cifras entre el 0 y el 30%. Si nosotros miramos lo que ocurría hace una década, ustedes ven que en este algoritmo ustedes van a encontrar que la mayoría de los pacientes que tenían algún tipo de fístula eran manejados de una forma conservadora o casi siempre terminaban en cirugía. Esto generalmente es lo que a nosotros le teníamos miedo, que el paciente una vez que se diagnosticaba que tenía una fístula de la anastomosis esófago-yeyunal, se desfuncionalizaba, el paciente terminaba con un cerclaje del esófago, con una yeyunostomía o con una esofagostomía, con estancias prolongadas, costos hospitalarios, morbilidad y mortalidad. Esta diapositiva, que no la quise modificar, ustedes van a encontrar que ya se tiene el concepto de la fístula contenida y no contenida, y cuando el paciente tiene una fístula no contenida, el paciente pues tiene la posibilidad de ser manejado médicamente con antibióticos, tiene la posibilidad de ser reexplorado, pero ya se habla de que hay que valorar el conducto, hay que valorar la anastomosis, saber si ese estómago ascendido, por ejemplo, es viable o no viable, y de acuerdo a esto tomar una decisión desde el punto de vista de preservar o no la anastomosis. Esta es una recopilación muy importante, más de 5.000 gastrectomías totales. Ustedes ven, encuentran que el porcentaje de las fístulas o el número de fístulas fueron 66, y si ustedes se dan cuenta, hay manejo conservador, manejo endoscópico y manejo quirúrgico. Y ustedes se dan cuenta que el manejo endoscópico más o menos en la parte final correspondió al 50% de los pacientes que tuvieron fístula. Luego tenemos manejo conservador, manejo quirúrgico y manejo endoscópico. Siempre hemos tenido temor de hacer endoscopias en los pacientes operados. ¿Cuáles son las ventajas de las anastomosis? Podemos valorar el tamaño de la licencia, valorar los bordes de la anastomosis, definir la necrosis del estómago ascendido, colocar sonda enteral y de pronto definir algún tipo de manejo endoscópico. ¿Cuáles son las herramientas que se dispone? Tenemos las prótesis autoexpandibles, sellantes, mallas, clips, back endoscópico, la trampa de Ossa o el double clip. La que se utiliza con más frecuencia en nuestro medio pues es las prótesis autoexpandibles. ¿Por qué las prótesis autoexpandibles? Porque generalmente, y lo que dice la literatura, el 80% de estos pacientes tienen posibilidad de tener éxito con el manejo de las prótesis, es la más utilizada, deben utilizarse prótesis recubierta, generalmente estas prótesis son de mayor diámetro, pueden estar indicadas hasta en 2/3 partes de la licencia de la circunferencia, pueden ser colocadas en la unidad de cuidado intensivo, en cirugía, y ocurre algo que generalmente lo describe la literatura, que como son prótesis recubiertas, tienen una posibilidad de migración hasta el 50%, y algo que es que el retiro es muy fácil de estas prótesis. Estas son las prótesis que normalmente nosotros colocamos para patología maligna, y estas son las prótesis que, digamos, se están diseñando, que lo mostró ayer el doctor Castaño, prótesis de mayor tamaño y de un diámetro mayor. Este es un caso, el único paciente que tenemos con dehiscencia a nivel del tórax. Si ustedes se dan cuenta, el paciente tiene un tubo de tórax, tiene un derrame, hizo un empiema. Hubo necesidad de colocarle, el día que se reintervino el paciente, perdón, a la segunda o el tercer lavado, hubo necesidad de colocarle una prótesis. Si ustedes se dan cuenta, la prótesis que tiene la prótesis que normalmente usamos en patología maligna, es una prótesis E1612. Ustedes se dan cuenta que no hubo un sellamiento adecuado y hay salida del medio de contraste a la cavidad pleural. Entonces hubo necesidad de colocar otro tipo de prótesis. En este se observa que hay un escaso escape. Esta es una prótesis que nosotros denominamos monocuerpo, que tiene un mayor diámetro, que no tiene tanta fuerza de expansión radial. Así es la imagen endoscópica de este paciente. Y esta es la recopilación de nuestros pacientes de esta serie. Si ustedes se dan cuenta, son 6 pacientes. El día de las fístulas más o menos se presenta entre el día 7º y el día 12. Ese es el tamaño de la
de la fístula en porcentaje, va del 40, hay un paciente que tuvo el 75%, la mayoría son pacientes con cánceres avanzados, el día que se colocó el stent, el número de stents, el tipo de reintervención. Somos partidarios de que los pacientes generalmente cuando se hacen las gastrectomías tengan drenaje, eso muchas veces permite que podamos darle azul de metileno y es una forma de evidenciar que tenga fístula o no. En nuestra serie, la mayoría de los pacientes, o todos, fueron llevados a cirugía, drenaje, y tratamos de colocar el stent en el mismo día de la cirugía. Pero ustedes se dan cuenta, hay posibilidad que de pronto la colocación del stent se hizo o al día siguiente o hasta 2 semanas después. La migración del stent, si ustedes también se dan cuenta, ocurrió, como dice en la literatura, en el 50% de los casos. La fístula cerró en todos los pacientes que no tuvieron mortalidad. Tuvimos de los 6, 2 pacientes con mortalidad, uno de ellos que necesitó represión nutricional y el paciente falleció con una estancia hospitalaria muy prolongada. Y ustedes se dan cuenta en relación a la mortalidad, 2 de 6, el 33%, y el retiro del stent se realizó entre la 4ª y la 8ª semana. Como conclusión, pues mencionar que afortunadamente es una complicación poco frecuente, que lo más importante en el diagnóstico de estas fístulas es que el diagnóstico se haga de una forma temprano, que se haga de un manejo oportuno y que el objetivo fundamental es el sellamiento de la fuga o del sitio de la fístula. Y algo que es muy importante y quisiera recalcar es que hay que tratar de preservar la continuidad intestinal, es decir, no desbaratar ni disfuncionalizar. Este es uno de los últimos pacientes, si ustedes se van a dar cuenta, tiene una dehiscencia casi del 75%, ya tiene colocada la guía, se le coloca el stent, ahí se está haciendo la liberación del stent, quiero que le pongan cuidado a la fecha. Se está liberando el stent, es muy importante que el stent quede adosado en toda la circunferencia para que se evite que haya filtración por los bordes. Y al mes, exactamente a la 4ª semana, al paciente se le retira el stent. Ahí se está dando cuenta cuando se retira el stent. Por supuesto, este es el tamaño del stent, se está haciendo el control endoscópico, ahí se ve el sitio de la fístula y esta es la imagen radiológica. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Oliveros.